Vamos a empezar con una interrogativa. La prédica de hoy es, pues, bendiciones a través de la honra. Somos bendecidos a través de la honra. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Qué es honra? ¿Sabemos qué es honra? Honra es respeto, admiración, obediencia y sometimiento, ¿verdad? Ahora yo quiero decirles qué quiere decir el diccionario sobre lo que es honra. Dice así: el principio de honra es uno de las principales claves para crecer en nuestro destino y propósito. En el diccionario se define la honra así: manifestación de respeto, admiración y estima hacia una persona. Entonces, si nosotros conocemos lo que es honra, entonces la honra empieza en la casa. Siempre desde pequeño, pues, nos estimulan y nos enseñan a que debemos honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pero nunca sabemos por qué pedimos que honren. Y en eso se va, en el respeto. Y solamente se queda hasta allí. Porque su palabra también dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Si nosotros, conociendo la palabra honra, la empezamos a aplicar desde muy temprana a nuestros hijos, acompañada de la palabra de Dios, qué maravilloso sería, porque la honra debe empezar por el gran Dios. Primero debemos de honrar a nuestro Dios, a nuestro Padre, el creador del cielo y de la tierra, el que hizo todo y el que nos hizo a nosotros. Ese es nuestro creador. Dice así la bendición de la honra: aquel que honra, aquel que le da el primer lugar a su Dios y lo busca de todo corazón, será bendecido, hermanos, será bendecido. Y no bendecido, será doblemente bendecido. Porque cuando honramos a Dios y buscamos de su palabra, esto viene acompañado de una cantidad de promesas que están en la Biblia. Entonces, pues, el tema de hoy es la bendición de la honra. No sé si va a aparecer, si está ahí en el video. Vamos a ver lo que dice Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Entonces, en primer lugar, enseñamos a nuestros hijos a honrarnos como padre. Pero entonces los hijos honran a nosotros, los padres honramos a nuestros hijos, pero ¿dónde está la honra de los hijos a los padres? Es algo recíproco, ¿verdad? Porque si nosotros honramos a nuestros hijos enseñándoles, ayudándoles en todo momento, que no caiga aquí, que no caiga allá, buscando la mejor educación, el mejor consejo, entonces el hijo también debe honrar a su padre. ¿Y cómo debe el hijo honrar a su padre? Sometiéndose a la autoridad de su padre, obedeciendo al padre, ¿verdad? Y haciendo lo correcto. Porque si esto va acompañado de la palabra de Dios, hay muchas promesas extraordinarias. Vamos a ver entonces, dice, ¿cómo honrar a Dios? Que es el primero a quien debemos de dar la honra. ¿Cómo debemos honrar a Dios? En primer lugar, con nuestros bienes. Ya el pastor adelantó algo. Cuando nosotros hemos recibido una gran bendición de Dios, sea a través del estudio, sea a través de un buen trabajo, o sea de lo que sea, de la manera que usted empiece a ganar, a adquirir provisión, entonces nosotros tenemos que comprender que todo eso viene del Dios poderoso. Y nosotros debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Por eso es que muchos no entienden lo que es el diezmo y la ofrenda. Pero cuando ya somos cristianos, que tenemos el conocimiento de la palabra,
esto está en Malaquías, ¿verdad? Que debemos de apartar una cantidad, pues, es solamente la 10ª parte para la obra de Dios. Y eso es tan importante, hermano, cuando nosotros apartamos esa 10ª parte para el Señor. ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo se multiplica lo que hemos sembrado para la obra de Dios? Entonces, también debemos entregar nuestro corazón de verdad al Señor. Eso también es muy importante. Número 2, con nuestra alabanza y adoración. Tal vez estamos pensando que nada más es con nuestra alabanza y adoración cuando venimos acá, cuando estamos al frente de aquí del pastor, cuando estamos escuchando la adoración y la alabanza. Hermano, la alabanza debe estar en tu boca en todo tiempo. En todo tiempo, hermano. Hay veces que uno se despierta en la madrugada y no sabemos por qué no podemos dormir. Alaba al Señor, alaba a Dios en esa hora, porque en esa alabanza el Señor te va a decir qué quieres, qué quiere Él que hagas, que ores. Y mire, hermano, es algo maravilloso cuando nos levantamos a la hora que sea y entonamos un cántico en nuestra boca para alabar y adorar a nuestro Dios. Y dale gracias al Señor por todo lo que hemos recibido. Aún en las situaciones adversas, como le pasó a este joven, y le damos gloria a Dios una vez más por su vida. Hermanos, hoy en día vivimos pues así como muy asustaditos, pero lo más importante es cubrirse en adoración y alabanza, hermano, y pedirle a Dios que les cubra entrada y salida del hogar. Si esa alabanza permanece en nuestra boca, aun cuando vamos en nuestro carro, aun cuando vayamos caminando y cubriéndonos con el poder del Espíritu, entonces pudiera pasar algo, sí es verdad, pero todo lo que pasa para bien. Mira, este joven vino a dar testimonio, hoy está de cumpleaños, pero él decidió venir a dar testimonio de que Dios lo guardó, porque hubiese sido hombre muerto. Y sin embargo, las oraciones tal vez de sus padres, de José Francisco, de su esposa, todo el tiempo lo están cubriendo. Eso es una continua adoración y alabanza. No solamente vamos el domingo a la iglesia, escuchamos y no volvemos a agarrar más la Biblia. Amados hermanos, la oración debe ser constante, si es preciso, día y noche. La tercera es con nuestras palabras, que sale de nuestra boca. No repitamos lo que dice el mundo, lo que dice la mayoría. Es imposible para muchos, pues, estar quieto o estar reposado en medio de la situación. Pero cuando usted recuerda la promesa del Señor que dice que los que creyeron en el Señor y sus hijos no mendigarán pan, hermano, tómese esa palabra y no se preocupe qué debo comer mañana. ¿Qué será? ¿Qué me faltará? Yo me estoy angustiando y preocupando. Solamente ponga a la disposición su corazón en ese Dios grande, en ese Dios poderoso que todo lo puede. A veces nos preguntamos, ¿hasta cuándo esta situación? No digas hasta cuándo, sino para qué esta situación. El Señor nos está enseñando a adorarle en lo mucho y en lo poco. Esto nos ha ido llevando a reflexionar en muchas cosas. Hermano, y tenemos que seguir esperando en que el Señor cumple sus promesas. Y bueno, hermano, la palabra debe de ser continuamente de bendición, de alabanza. Una persona que se diga que es cristiana y de vez en cuando está constantemente repitiendo lo que dicen los demás, o dice insolencia, o dice cosas que no le agradan a Dios, esto como que nos aleja de su presencia.
tenemos que estar como muy pendientes que sale de nuestra boca y declaremos siempre su palabra. En medio de todo, declaremos que Él es fiel y que nunca nos va a faltar. En Primera de Reyes 17, del 10 al 11, pues, hablamos de una viuda. Dice, Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a la puerta del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Hermano, ¿cuántos ahorita no estamos viviendo mucha escasez en el hogar? Pero creyendo en el Señor, siempre va a multiplicar lo poco que tengamos. Hermano, le voy a dar un ejemplo sobre esta viuda, pues en estos días estábamos, mi esposo y yo, apuraditos, pues habíamos estado muy ocupados en la mañana haciendo el almuerzo, pues, y decidí hacer una pequeña ollita de sopa que estaba cocinando pollo, pues, para esmechar y hacer una ensalada para guardar para el grupo de los jueves. Y cuando vamos a medio camino, a medio tiempo de la cocina, nos llegan 4 personas, hermano, casi a la hora del almuerzo. Me temblaban las piernas, pero yo decía, Señor, ayúdame. Son más que nosotros somos 3. Si tú multiplicas esta comida, yo voy a servirles. Y entonces, hermano, cuando estaba leyendo esta prédica, pues en mi conciencia vino que es el querer, hermano. Comimos entonces 4 más 3 personas. Bueno, para que ustedes vean, esa ollita de sopa salieron completico todos los platos. Hice suficiente ensalada de pastica con zanahoria y pollo, que era para la tarde, y también serví ensalada y servimos pescado que teníamos en la nevera y comimos satisfactoriamente. Es tu buena voluntad, y lo bueno fue que nos permitió orar en la mesa, porque son personas inconversas, son personas que no conocen pues a fondo de lo que es el milagro que puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, miren lo que pasó con esta viuda. Ella no tenía nada que comer, solo un puño de harina. Un puño de harina tenía que ser como para una pequeña arepita y ponerla a asar, y ella dice que era comer y echarnos a morir. Porque, hermano, eso piensa mucha gente hoy en día. Bueno, hasta aquí llego yo. Y aquí no hay más nada que hacer. Esto se lo llevó quien lo trajo. Esto no funciona. Y esto, aquello. Hermanos, si nosotros cuando viene el momento de crisis o el momento que no tengamos y nos inclinamos a nuestro Padre, a nuestro Dios que es el Creador, y le pedimos, hermanos, entonces vendrá la multiplicación. Mi oración cuando comemos es, bendice este pan, Señor, y bendice lo que tenga acá en cada hogar. Por muy poco que sea, Señor, te pido que en cada hogar no falte nada. Y así se hará, hermanos. ¿Qué importa si no comemos 3 veces al día? Pero lo importante es que el Señor nos bendice, aunque sea con un bocado. Veamos entonces, esta mujer dijo entonces, pues, que yo lo que tengo es un puño de harina para comer y echarme a morir. Pero ella sabía que era hombre de Dios, sabía que era un profeta. Y entonces, ¿qué hizo ella? Ella volteó, miró, y a pesar de que dijo esto, que tenía solo pues un bocado de pan, ella obedeció. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, hermanos, todo es grandioso y poderoso. Ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco
y un puñito o un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Hermano, ¿ha pensado usted así en este tiempo? Si usted está pensando así en este tiempo, entonces no tiene arraigada la palabra de Dios. Porque aunque no tengamos nada, como dijo el pastor ahorita, y nosotros oramos, mire, de manera sobrenatural, de manera poderosa, va a llegar la provisión, hermanos. Así que, hermanos, seamos más diligentes en buscar la bendición de Dios. El Señor dice en su palabra que seamos arrebatadores. Hay gente muy light, todo lo quiere facilito, nada de moverme para acá ni para allá o qué debo de hacer. Entonces, hermano, esto es lo que tiene la situación de nuestro país como está. Somos muy conformistas. Aparte que no nos gusta ir a la iglesia, no nos gusta leer la palabra, no nos gusta estirar el brazo hasta dónde debo llegar para buscar. Hermano, es tan importante complementar la palabra de Dios con la acción, porque la palabra de Dios te da la estrategia, viene a tu mente, pero tú te tienes que mover en fe y buscar, de pedirle al Señor, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Dónde? ¿A la derecha, a la izquierda? Pero si usted está esperando que el Señor se manifieste, eso mismo va a haber. Entonces esta mujer, pues, a pesar de que dijo que ella esperaba ese último pan para morir, ella obedeció. ¿Y qué le dijo este hombre? Más adelante ya vamos a ver. Mire, ella fue en obediencia, amasó su puñito de harina, hizo el pan y ¿qué le dijo entonces este hombre? Vamos en Primera de Reyes 17, 13, 14. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Eso es lo que pasa hoy en día, todos tenemos miedo. Todos estamos envueltos en ese miedo. Y le dijo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara para la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tu recipiente, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Entonces, hermano, ¿en quién estamos esperando? En el Dios grandioso y poderoso. Olvidemos quienes están a nuestro alrededor. Agarrémonos de la palabra de Dios. Hermano, ella hizo el pan. Ella obedeció. Le hizo primero el pan que le iba a dar a este hombre de Dios. Y no escaseó la harina ni el aceite de los recipientes. Así, hermanos, yo les pido en el nombre poderoso de Jesús que seamos diligentes, hagamos buena administración de lo que tenemos, compremos lo que de verdad necesitemos y complementemos con vegetales. Todo está costoso, pero siempre hay algo que nos va a ayudar. La sopa, el complemento del pan, si no tenemos la harina, hermano, la yuca, los vegetales, las frutas. Esto, un poquito en el plato, hermano, de cada cosita de lo que tengamos, nos va a ayudar a mantener una buena alimentación. Así que esta mujer obedeció y cumplió con el mandato y ella vio que en su tinaja no se acabó la harina, ni en el recipiente se acabó el aceite. Así, hermano, que así como sucedió en este tiempo, yo he visto la mano poderosa en nuestro hogar y en el hogar de nuestros vecinos. Y ella da testimonio, la mamá de Ana María que está aquí, de que se han visto, mire, en lo último, pero ella se levanta bien temprano y ora y de manera sobrenatural
aparece una ayuda. Entonces eso es descansar y creer y arrebatar lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero ahora, hermanos, si somos cristianos, nada más de escuchar, y cuando salimos de la iglesia, olvidamos las promesas. Por eso es que tenemos que leer la palabra constantemente y recordar, memorizar cada promesa. Esas promesas son para nosotros. Esas promesas no son para los que están allá en el mundo. Esas promesas son para su pueblo. Y tómesela y sea arrebatador de esa bendición. Como esta mujer quería morirse. Ella decía, esto es lo último. Y miren cómo llegó ese profeta para bendecirla. Y después vino la abundancia, amados hermanos. Seguimos entonces. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia, así que ella hizo lo que Elías le dijo a ella, pues, y a su familia. Y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio del profeta. Hermanos, nosotros no tenemos que esperar que venga el profeta Elías a hablarnos. Cuando nuestro pastor nos habla aquí en la palabra, cuando estamos escuchando, entonces nosotros debemos escribir. Una de las cosas tan importantes cuando venimos a nuestro culto, hermano, es traerse un cuadernito, traerse una libretica, porque siempre va a haber una palabra que lo va a impresionar, una palabra que va derechito a su necesidad. Entonces allí está hablando Dios a través de nuestro pastor, a través de nuestros líderes, porque el Señor habla de manera poderosa y Él se manifiesta como Él quiere, amados hermanos. Así, amados hermanos, que esta mujer ya no tuvo más necesidad, ya no tuvo más que decir, voy a echarme a morir. Cuando ella pensó comerse su último pan y echarse a morir. Así, amados hermanos, que la palabra es tan grande y tan poderosa que solo lo que necesitamos es estudiarla, escudriñarla. Pero si nada más que venimos a la iglesia el domingo, ¿cómo podemos internalizar o grabar las promesas que Dios tiene para nosotros? Hermano, ¿cómo podemos irle a hablar a alguien que está afligido, que está pasando una situación peor que la que usted esté pasando, y entonces usted le va a salir con una palabra? Bueno, esto se lo llevó quien lo trajo. Ya esto no tiene remedio. Hermano, nosotros somos los llamados a ser consuelo en medio de esta situación, luz en medio de la oscuridad y sal, ¿verdad?, donde está el descontento. Hermanos, preparémonos para llevar, aunque por dentro usted no se sienta bien con su vida, crea en lo que el Señor está prometiéndonos a través de la palabra. Créala y usted puede mover la mano de Dios a través de la oración y a través de lo que nosotros declaremos con nuestra boca. Pongamos palabras de bendición en nuestra boca. Aún a nuestros enemigos, dice el Señor, que tenemos que bendecir. Así, hermanos, si no valoramos a alguien, no lo honraremos. Tenemos que conocer cómo honramos a Dios, que es el primero que debemos de honrar. ¿Cómo lo honramos si no conocemos a Dios? A Dios hay que conocerle no solamente cuando medio oramos, tenemos que saber cuáles son sus características, cuáles son sus promesas, cuáles son sus estatutos, cuáles son sus ordenanzas, qué es lo que queremos saber. Hermano, no es fácil pues decir soy cristiano si no conoce nada de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la esencia de Dios. Entonces, para honrar a Dios tenemos que conocerle, porque ¿cómo le honramos si no le conocemos? Así como honramos a nuestros padres, los honramos porque los conocemos desde que nacemos, ¿verdad? De que empezamos a tener ese conocimiento. Entonces,
La palabra de Dios va acompañada de conocimiento. Esto también lo vimos hace aproximadamente 3, 4 martes atrás, que el pastor nos dio también. Mire, el que viene los martes es como más sustentado. Nos dio pues 3 características tan importantes del buen cristiano, que es el conocimiento de la palabra, en primer lugar, hermanos. Y el otro es buscar, ¿cuál sería el otro? La confianza es el tercero. El conocimiento es el primero. Crecimiento, hermano, aquel que tiene conocimiento de la palabra, entonces puede tener crecimiento. Y a través del crecimiento llegamos a tener la confianza, a través de esa fe. Pero si no tenemos conocimiento, ¿fe de qué vamos a tener? ¿Fe de qué? Si esto va acompañado del conocimiento. Por eso le digo, si no conocemos a Dios, ¿cómo le honramos? ¿Cómo le honramos? Tenemos que conocer a Dios. Ahora, ¿a quién debemos honrar? ¿A quién debemos honrar? El primero debe ser Dios. A través de este conocimiento, cuando le buscamos en espíritu y en verdad, incansablemente, entonces va a venir la honra a nuestro Dios, porque Dios fue el creador. Dios es el dueño del universo, del mundo y de todo lo que nos rodea y de todo lo que tenemos, hermano. No escapa nada, hermano. Todo, pero todo lo que tenemos ha sido dado por nuestro Dios. Entonces a Él es lo primero, la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Y en segundo, honrar a nuestros padres. Y ahí es donde nosotros debemos de prepararnos en esa educación cristiana para enseñar a nuestros hijos a honrarnos como padre y a honrar a nuestro Padre Celestial. Entonces tendremos jóvenes diferentes, tendremos hijos diferentes, con temor santo de ese Dios maravilloso que todo lo puede. Y honrar a la iglesia, que es donde nos congregamos, es donde crecemos, es donde recibimos, y en especial nuestros pastores, que son la cabeza de la iglesia, el que recibió el llamado. ¿Ustedes creen que es fácil ser pastor? Ser pastor yo considero que no es nada fácil. Es un llamado muy apropiado y es mucha responsabilidad, pues tenerlo a todos en la mente, porque así es ser pastor. Orar por todos, aún por los que no se recuerda su nombre. Ahí va la bendición. ¿Y cómo honramos al pastor? ¿Cómo honramos al pastor en primer lugar? Respetándolo en primer lugar y poniéndose a la orden como sierva. ¿Qué podemos hacer, pastor, por la iglesia? ¿En qué podemos ayudar? Y miren, es tan importante a veces que nosotros ni cuenta nos damos que los pastores también comen, ¿oyeron? Los pastores también comen y ellos prácticamente se dedican a la obra de Dios y ellos necesitan nuestra ayuda. De alguna manera podemos hacer llegar una ayudita a los pastores. Y igualmente, acompañado del pastor, vienen los líderes de la iglesia. Debemos honrar nuestros líderes. Y el líder debe honrar a su pastor. Debemos honrar a nuestros servidores que están ahí a la orden, mira en la puerta, de pie, paraditos en todo tiempo, esperando si alguien necesita de algo para él estar dispuesto a traerlo. Entonces, hermano, la iglesia es algo muy importante. En medio del crecimiento cristiano, Dios nos dice en su palabra que tenemos que congregarnos. Es muy fácil decir, no, yo soy cristiano, pero yo me quedo en mi casa. Allá yo escucho la palabra, allá yo aprendo la tele, allá yo escucho la radio. Hermano, si eso fuera así, Dios lo hubiera puesto en la Biblia. El Señor dice que nos congreguemos. ¿Y saben por qué? Porque este testimonio que acaba de dar este joven es crecimiento para la iglesia. Es como deseo de cubrirme un poco más
un poco más de esa cobertura de la presencia de Dios, porque día y noche estamos en peligro. Mire, declaren esa palabra de Dios, la protección de Dios en todo tiempo y echen fuera los malos pensamientos que pueden venir a nuestra mente, porque eso es cotidiano también, que los malos pensamientos vienen a nuestra mente porque el enemigo siempre está tratando de ponerte en contra de la voluntad de Dios. Así, hermanos, que es tan importante honrar la iglesia. Hermanos, ¿cómo más honramos la iglesia y a nuestros pastores? Miren, hermanos, es tan importante levantarnos el domingo bien temprano, más temprano que nunca, para orar por los pastores y pedirle que la palabra que Dios ha puesto en ellos sea llegada a aquellos corazones que la necesiten. Orar, hermanos, por los que están allá afuera, que no conocen de la palabra. Eso nos toca a nosotros, para que el Señor traiga los que deben de ser salvos y agregados a la iglesia. ¿Cómo más honramos a Dios? Llegando temprano, hermanos. No se pierda la adoración y la alabanza. Es tan importante estar aquí, si es preciso, un cuarto de hora antes, porque así usted puede saludar al que no conoce. Así usted puede orar íntimamente con nuestro Dios un ratito, aunque sea unos minuticos antes de que empiece la alabanza. ¿Sabe, hermano? Muchos vienen y se pierden la alabanza. ¿Sabe qué es la alabanza, hermano? Es la preparación de tu corazón y de tu espíritu para recibir lo que Dios tiene preparado para ti, para darte el banquete. Ahora llegamos tarde, llegamos cansados, asolados, nos sentamos, estamos perdidos, no sabemos cómo empezaron y empezamos a molestar el de al lado y miren qué dijeron primero. Entonces, hermanos, ahí no hay reverencia y la honra va acompañada de reverencia, hermanos. Por eso es que es tan importante llegar temprano. Hermano, así viva lejos, párese más temprano, llegue, si es preciso, antes que el pastor. Póngase a la orden. Yo les digo sinceramente que me dicen a veces la hora de Margot, ¿verdad, pastor? Porque a nosotros nos gusta llegar temprano, no solamente a nuestra iglesia, a todas partes que nos invitan, siempre somos puntuales. ¿Cómo no vamos a ser puntuales donde vamos a escuchar la palabra de Dios? Otra manera de honrar la iglesia, hermano, es con nuestro vestuario. Es tan importante. ¿De qué manera venimos vestidos? Hay un vestido para cada ocasión, para ir a los centros comerciales, para ir a la playa, pero para venir a la presencia de Dios debemos de venir, creo que lo más honroso, ¿verdad? Entonces así también estamos honrando a Dios. Igualmente hay personas que vienen a comer chicle en la iglesia como si esto fuera una fiesta. Hermano, entonces, ¿dónde está la reverencia? No podemos darle este lugar a Dios como se lo damos a cualquier otra cosa. La iglesia es la iglesia. La iglesia es donde crecemos, la iglesia es donde nos preparamos, la iglesia es donde recibimos y la iglesia es el lugar donde está el Espíritu Santo de Dios. Así que de esta manera también estamos honrando a Dios. La mayor honra pertenece a Dios, ya se lo vengo diciendo. A Dios, en Apocalipsis dice 4:11, tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu santa voluntad. Entonces, hermanos, todo, pero todo en absoluto le pertenece a Dios. Y hemos recibido de Él para vivir bien, para vivir en armonía. Ahora, hermano, ¿qué pasa cuando estamos fuera de órbita? Cuando está pasando muchas situaciones, nos vamos alejando de Dios, vamos dejando la palabra y entonces empezamos a hablar con personas no apropiadas.
a contarle lo que le pasa a personas que no tienen madurez espiritual, que no te va a dar un buen consejo. Si Dios dice aquí, pues que la honra pertenece a Dios, tenemos que buscar todo que sea nivelado a Dios. Busquemos personas que sean maduras en el espíritu, con quien podamos hablar en cualquier circunstancia y en cualquier problema. Más, en primer lugar, en la iglesia tenemos nuestros pastores. Cuando hay algún problema de matrimonio, un problema económico, un problema X, primero debemos de buscar a nuestros pastores. Y nuestros pastores, pues, van a darle el consejo apropiado, y si no, los va a enviar a cual líder, lo va a enviar o a cualquier persona madura de la iglesia que le va a ayudar. Así que la honra, hermano, en primer lugar es de Dios. El generoso, por sus actos de generosidad, será exaltado. ¿Sabe lo que es exaltado, hermano? Bendecido doble. Y no es visible, no es invisible, es visible. Porque aquel que de lo que Dios le ha dado, ha entregado para su obra y ha ayudado al pobre, entonces Dios lo va a exaltar, hermano. Dios es tan grande y tan poderoso que Él se manifiesta de diferentes maneras. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo, es el tiempo de practicar la generosidad. Ser generoso cuesta mucho. Hermano, cuando nos llega alguien en el hogar pidiendo, de verdad que a veces no sabemos si son personas que lo están haciendo con doble intención. Pero nosotros no podemos ver con qué intención lo está haciendo. Simplemente desprendernos de lo poquito que podemos dar o de lo mucho que podemos dar, pensando en que Dios te lo va a multiplicar. Así, amados hermanos, nosotros hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios y no nos cansamos de honrarlo y no nos cansamos de glorificar su nombre. Le doy gracias, muchas gracias a Dios por nuestros hijos, porque hemos sembrado en ellos el temor santo del Señor y la palabra, y sabemos que tarde o temprano ellos van a ir al redil del Señor. Ellos no están, los dos varones, todavía asistiendo constantemente a una iglesia, pero ese es mi sueño, ese es mi anhelo de que ellos van a llegar. Si la niña llegó y se reconcilió con el Señor porque ella creció en una iglesia cristiana y ahorita le está sirviendo a Dios allá donde está en Argentina, también llegarán nuestros hijos varones. Y así, hermano, no se canse de orar por sus hijos, por sus primos, por su familia, por todos aquellos que Dios le ponga en su mente. No lo descuide en la oración. Hermano, los enfermos, ¿qué importa quiénes están enfermos? Señor, declaramos tu poder sobre todas aquellas quebrantadas, aquellas personas quebrantadas, aquellas personas enfermas, aquellas personas que necesitan de un trabajo. Señor, oramos a ti, Padre Santo, que tú, Señor, permitas un trabajo para todo aquel que lo necesite. El Señor no necesita ayuda de nosotros, Él necesita que movamos nuestra boca, que sea constante y no que sea una sola vez. Esto tiene que ser constante hasta que usted vea el milagro. Bueno, amados hermanos, fue un placer de haber compartido esta palabra con ustedes. Gracias a nuestros pastores. Dios les bendiga y el Señor es grande y poderoso.